Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad realizaré un análisis jurisprudencial en torno a una sentencia bastante interesante del Tribunal Constitucional, la cual gira en torno al derecho fundamental a la nacionalidad. Es la sentencia recaída en el expediente 00882-2023, proceso de amparo, Tribunal Constitucional Lima, ¿no? Dos menores de edad, en este caso el menor con las siglas E.M y CM, representadas por el señor Ricardo Morán Vargas. Bien, comencemos con el análisis de esta interesante sentencia. El Tribunal Constitucional analiza esta controversia debido a la interposición de un recurso de agravio constitucional por el demandante, el señor Ricardo Morán Vargas, a favor de sus menores hijos de edad. En específico, contra la resolución cuarta de fecha 23 de noviembre del año 2022, la cual fue expedida por la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual declara improcedente la demanda que plantea y que vamos a analizar el fondo más adelante, ¿no? Es una demanda de amparo. Recordemos que el recurso de agravio constitucional es aquel recurso procesal extraordinario que es regulado por el Código Procesal Constitucional y el cual se interpone en el marco de la declaratoria de improcedencia en segunda instancia judicial de una demanda de amparo. Bien, ahora conozcamos los antecedentes de esta controversia. El 27 de diciembre del año 2021, el demandante, el señor Ricardo Morán, interpone una demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido por sus siglas como RENIEC, ¿no? Cuya misión como ente estatal es la del registro de nacimiento de las personas del Estado Civil de las mismas. Ahora, también en ese contexto es importante recordar que el proceso de amparo es aquel proceso constitucional que tiene como misión resguardar aquellos derechos fundamentales que no son resguardados por el proceso constitucional de habeas corpus ni tampoco por el proceso constitucional de habeas data. Entonces, el proceso de habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa, mientras que el proceso de habeas corpus tiene como misión principal resguardar el derecho fundamental a la libertad y conexos, ¿no? Entonces, todos los demás derechos fundamentales son resguardados por el proceso de amparo, ¿no? Y cabe destacar que en nuestro actual Código Procesal Constitucional están delimitados taxativamente cuáles son los supuestos en los cuales cabe la procedencia de un proceso de amparo. Bien, la demanda que presenta el señor Morán pretende se declare la nulidad de las resoluciones de RENIEC que declararon improcedente las solicitudes de inscripción administrativa del nacimiento de sus hijos menores de edad, ello porque él no brindaba el apellido de la madre, ¿no? Entonces, esa fue la causal de que no se brindó por parte del demandante el apellido de la madre, ¿no? Y en ese contexto, la RENIEC deniega la inscripción de sus menores hijos de edad, ¿no? Entonces, como consecuencia de su pretensión, solicita que se disponga la inscripción administrativa del acta de nacimiento de sus hijos, los menores de edad, para que puedan ejercer todos sus derechos constitucionales y convencionales, ¿no? Recordemos que para que en nuestro ordenamiento jurídico los derechos constitucionales y en sí el aparato estatal cumpla la misión de resguardar nuestros derechos, es una de las condiciones la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad, que se tenga la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, es consecuente lo que plantea en su demanda, ¿no? Que primero se declare la nulidad de las resoluciones de RENIEC que habían denegado la inscripción del nacimiento de sus menores hijos porque no había consignado el apellido de la madre y frente a ello, como consecuencia de lo mismo, se disponga la inscripción de las actas de nacimiento de los menores, ¿no? Todo ello en aras de que puedan ejercer todos sus derechos constitucionales y convencionales. Importante destacar dentro de los antecedentes que los menores de edad, hijos del demandante, nacen por medio de maternidad subrogada en los Estados Unidos.
y por tal razón, posterior al nacimiento de los menores de edad, el demandante con fecha 11 de octubre del año 2019 se apersona a RENIEC con la finalidad de proceder a la inscripción del nacimiento de sus hijos. Sin embargo, la RENIEC deniega dicha inscripción mediante dos resoluciones, la 109-2021 y 110-2021, ¿no? Donde se declara improcedente la inscripción extemporánea, y la razón radica en que el levantamiento del acta de nacimiento únicamente con los apellidos del padre, sin revelar la identidad de la madre, no se contemplaba, no se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no se ha positivizado. Entonces, por otro lado, el demandante, ante esa denegatoria y en el marco de los procesos judiciales y también en el procedimiento administrativo previo, manifiesta que se les ha negado a sus hijos de manera arbitraria su derecho a la nacionalidad, pues esto les corresponde la nacionalidad peruana, dado que son hijos de peruano, ¿no? Su persona, una persona que tiene cierto reconocimiento, ¿no? Por las actividades que realiza en televisión como presentador, etcétera, es de nacionalidad peruana. Entonces, por ende, siguiendo el criterio de obtención de la nacionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, que puede ser el ius sanguinis o el ius solis, el ius sanguinis se adquiere la nacionalidad por el hecho de que alguno de los padres sea de nacionalidad peruana. En este contexto, en todo caso, sus hijos también deberían obtener la nacionalidad peruana. Sin embargo, manifiesta también el demandante que la RENIEC, en vista de lo establecido en los artículos 20 y 21 del Código Civil de 1984, que es el vigente, niega a inscribirlos, incurriendo incluso en un supuesto de discriminación, ¿no? Ese es uno de los argumentos que también esgrime el demandante, ¿no? No solamente se le está restringiendo o vulnerando el derecho fundamental a la nacionalidad, sino también una discriminación, ¿no? Teniendo en cuenta de que en el caso de que su persona se presenta a la RENIEC a inscribirlos, ¿no? En su condición de padre, ¿no? Sin develar el nombre de la madre, acarrea la denegatoria en esa inscripción de los menores de edad, ¿no? Lo cual no sucede cuando quien se presenta a escribir el nacimiento de los hijos es la madre, ¿no? Sin importar que ésta devele cuál es el nombre del padre, procede en la inscripción. Entonces existe un tratamiento distinto si es que es el padre quien se aproxima a la inscripción en RENIEC. A este sí se le solicita como condición sine qua non de que devele el nombre de la madre. Si no, no es procedente la inscripción de los menores de edad. Sin embargo, cuando sucede en el ámbito de la presentación de solicitud de inscripción de los menores hijos de una madre, este requisito no se solicita, ¿no? El de develar, en todo caso, el nombre del padre. Precisamente, pues una madre sí puede registrar a su menor hijo o hija solo con sus apellidos, mientras que un padre, en nuestro ordenamiento jurídico, no. Ello sin existir razones objetivas y razonables para tal distinción. Recordemos de que en el marco de las diferenciaciones que se puedan establecer en un ordenamiento jurídico, las cuales son válidas, ¿no? Se trata diferente a personas que se encuentran en condiciones distintas, ¿no? Pero esta diferenciación tiene que estar sustentada, en todo caso, en razones objetivas y razonables, ¿no? En este caso, el demandante plantea de que esa diferenciación en el trato para la inscripción de los menores de edad en RENIEC resulta en todo caso discriminatoria. Bien, la parte demandante alega de que frente a la denegatoria de inscripción se vulneran diversos derechos constitucionales, tales como el nombre, la nacionalidad, la identidad, el derecho a la igualdad, no discriminación, garantías judiciales, debido proceso, protección judicial, en específico la tutela judicial efectiva. Teniendo en cuenta los hechos que han sido mencionados anteriormente, los que tienen mayor relevancia, ¿no? En cuanto a derechos supuestamente afectados, que fueron nombrados por la parte demandante, destacan el derecho al nombre, la nacionalidad y la identidad.
los cuales están estrictamente vinculados con precisamente la posibilidad de que se inscriba el nacimiento de un menor de edad y por tal razón adquiera la nacionalidad peruana. Ahora, la defensa legal de RENIEC, ejercida a través de su Procuraduría, ¿no?, plantea los siguientes argumentos. Para atender la solicitud de inscripción del acta de nacimiento de la parte demandante, es necesario conocer el nombre de la madre, ¿no? Ahí radica el principal aspecto controversial. Pues para registrar, indicaba la RENIEC, los apellidos del menor se debe tener en cuenta lo dispuesto en dos artículos del Código Civil, el 20 y el 21, ¿no?, el cual ha sido modificado por la ley 28.720, que señala que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Después, otro argumento que se esgrime por la defensa jurídica de RENIEC es de que si el padre es el único declarante, deberá señalar como apellidos del titular su primer apellido y el primer apellido de la madre, ¿no? Y en este caso, el señor Morán no develaba, no indicaba cuál era el apellido de la madre. También otro argumento que esgrimió la RENIEC fue de que los menores, al haber nacido en Estados Unidos, en específico en el estado de Texas, son nacionales de ese estado y no tienen la condición de apátridas, es decir, no es de que no tuviesen nacionalidad alguna, por lo que no se estaría vulnerando el derecho a la nacionalidad. Ese es uno de los argumentos, ¿no?, de que los menores de edad, en ese caso, de la denegatoria de inscripción por los supuestos anteriormente mencionados, ya contaban con una nacionalidad, en todo caso la nacionalidad americana. También se menciona como argumento de que ningún mandato jurisdiccional emitido por un tribunal extranjero, en este caso en Estados Unidos, porque si se contaba con el acta de nacimiento en dicho país, tiene validez alguna dentro del territorio nacional, si previamente no se cumple con el procedimiento judicial interno de exequatur, ¿no? El exequatur, recordemos, es aquella figura jurídica procesal que permite reconocer a través de un proceso judicial los efectos de, en todo caso, un contenido jurídico internacional, ¿no? En este caso, la partida de nacimiento de los menores de edad proveniente de otro país, ¿no? En todo caso, también se va a aplicar la figura jurídica del exequatur para resoluciones, para sentencias provenientes del ámbito internacional, ¿no?, de otros estados, y que las mismas sean validadas en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Todo ello a través de un procedimiento judicial. Entonces, el argumento se centra en de que, si bien es cierto, existen partidas de nacimiento de los menores que son provenientes de Estados Unidos, no ha existido un procedimiento de exequatur que convalide las mismas en sede nacional. Sintetizando los argumentos de la RENIEC, en todo caso, se centran en que en este caso la pretensión del señor Ricardo Morán no solo implicaba desnaturalizar las disposiciones expresas de la ley 28.720, que únicamente otorga la facultad de no revelar la identidad del progenitor a la madre, ¿no? Solamente se le brinda esa distinción, esa preferencia a la madre, sino la propia Constitución, argumentaba la RENIEC, la norma especial, Código de los Niños y Adolescentes y las disposiciones previstas en los instrumentos internacionales con rango constitucional. Entonces, desde la perspectiva de la RENIEC, ¿no?, la pretensión del señor Ricardo Morán de la inscripción de sus menores hijos sin develar el nombre de la madre estaba vulnerando no solamente la normativa especial en la materia, sino también la propia Constitución. También es importante destacar los antecedentes en sede judicial. En todo caso, en el 9º Juzgado Constitucional de Lima se determinó que, algo que es cierto, la maternidad subrogada no tiene regulación en sede nacional y, por otro lado, comparte el criterio de la RENIEC, alegando de que no es viable la inscripción de los menores de edad sin develar el nombre de la madre, ¿no? Entonces, al no existir una norma que regule esta posibilidad, a criterio del juzgado
era inviable la inscripción de los menores de edad, inviable el registro de nacimiento de los mismos. Ahora, el Tribunal Constitucional delimita cuál es la controversia, tal como lo hace en la gran mayoría de sus sentencias. En primer lugar, establece de que es importante analizar en este caso el bloque de constitucionalidad de los derechos del niño, los principios de efectividad e interés superior del niño, los derechos a la inscripción de nacimiento, al nombre y a la nacionalidad, así como la exigencia de conocer a los padres de un niño en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, son los derechos fundamentales que serían los que deberían analizarse en este contexto, además del bloque constitucional, de constitucionalidad de los derechos del niño, ¿no? Aquellos criterios constitucionales o de rango constitucional, así como convencionales, que resguardan los derechos de los menores de edad. El derecho fundamental a la nacionalidad peruana de los hijos nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, también es un aspecto que es importante delimitar dentro de la controversia, así como el principio de proporcionalidad en el examen de igualdad de los artículos que en todo caso imposibilitan la inscripción de los menores de edad en cuanto a su nacimiento cuando se presenta el padre sin develar el nombre de la madre, en este caso los artículos 20 y 21 del Código Civil. Ahora, una precisión importante del Tribunal Constitucional antes de realizar el análisis de fondo de esta controversia es de que delimita que en nuestro ordenamiento jurídico la administración, los entes administrativos no tienen competencia de aplicar el control difuso de constitucionalidad de las leyes. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico el control difuso es aquel deber que recae en el operador de justicia, en el juez, de inaplicar para el caso concreto una ley o norma de rango legal que contravenga la Constitución, ¿no? En todo caso, el Tribunal Constitucional destaca que la RENIEC no tiene esa posibilidad de la inaplicación de una ley o instrumento normativo con rango de ley cuando ésta sea incompatible con la Constitución o en todo caso un tratado de derechos humanos de rango constitucional. Este aspecto de la no posibilidad de la aplicación del control difuso en sede administrativa también fue delimitado por el Tribunal Constitucional en una sentencia. También el tribunal hace la precisión previa de que es necesario precisar que los procesos constitucionales de tutela de derechos no tienen por finalidad dictar un exequatur, ¿no? Como hemos comentado hace unos momentos, el exequatur es aquella figura jurídica procesal que tiene como finalidad convalidar los efectos jurídicos de un acto jurídico que se ha celebrado en el extranjero, en todo caso que su origen es foráneo. Y el Tribunal Constitucional enfatiza el hecho que los procesos constitucionales, en todo caso, no tienen por finalidad dictar un exequatur, no cumplen esa función. Ahora ya el tribunal, analizando en la sentencia la cuestión de fondo jurídica, determina la relevancia del bloque de constitucionalidad de los derechos del niño, los principios de efectividad e interés superior del niño, los derechos a la inscripción del nacimiento, al nombre y nacionalidad, así como la exigencia de conocer a los padres de un niño en la medida de lo posible, ¿no? Que son aspectos que son sumamente relevantes en este caso. El Tribunal Constitucional, en este caso, porque es importante, hace recuerdo de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, la cual, recordemos, establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos y los tratados en general que han sido suscritos y ratificados por el Estado peruano forman parte del ordenamiento jurídico peruano y por lo tanto son vinculantes, al igual que una norma jurídica de naturaleza interna. También hace recuerdo el tribunal que todos los derechos del niño que están reconocidos en la norma fundamental deben ser interpretados en conjunto con la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, conformando así un bloque de constitucionalidad de los derechos del niño. Este bloque al cual he hecho referencia hace unos momentos no solamente se limita o no está integrado únicamente por
la interpretación de disposiciones de rango constitucional emitidas por el Tribunal Constitucional, sino también por aquellas que provienen de entes internacionales, en específico sobre los cuales se ha reconocido la vinculatoriedad de sus fallos por parte del Estado peruano, ¿no? Y dentro de ese marco cobra especial relevancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este contexto internacional, importante destacar, y así lo hizo el tribunal, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y en específico, cuál es su pronunciamiento respecto al principio de efectividad. El principio de efectividad es vital para reconocer si una norma proveniente de un ordenamiento jurídico constituye un obstáculo, una restricción para efectivizar los derechos fundamentales de los menores de edad, ¿no? En todo caso, este principio de efectividad establece que los estados partes, como es el peruano, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Es decir, si es que el ordenamiento jurídico presenta algún tipo de restricción, limitación en sus normas internas para con la efectividad de derechos del niño, estos deben ser modificados. Y es en base a este principio de la interpretación que nace de la convención mencionada de que el tribunal hace referencia a que es fundamental hacer que toda la legislación interna sea plenamente con la convención y que los principios y las disposiciones de que éstas puedan aplicarse directamente y sean susceptibles de la debida ejecución coercitiva, ¿no? Una vez más, aquí el aspecto medular se centra en que las disposiciones provenientes de tratados internacionales, de derechos humanos en especial, son vinculantes para nuestro Estado, ¿no? Si es que se ha suscrito el tratado internacional y se ha ratificado el mismo. Entonces, toda legislación interna que sea incompatible o que implique un obstáculo para su efectividad debe ser, en todo caso, modificada. Ahora, el tribunal analiza el principio de efectividad, el cual es de total relevancia en este caso con el principio de interés superior del niño, ¿no? Teniendo en cuenta de que obviamente están interconectados. Y establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, como por ejemplo la RENIEC o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, ¿no? Entonces recordemos que el principio de interés superior del niño es aquel que establece una protección especial, ¿no?, a los menores de edad, y precisamente porque están en una etapa de la vida que son más vulnerables en comparación a los mayores de edad, ¿no? Entonces, este principio de interés superior del niño brinda una protección reforzada, ¿no?, para los menores de edad, y también esta protección reforzada debe tener su correlato en la normativa jurídica interna. El Tribunal Constitucional, siguiendo con el análisis del bloque de constitucionalidad de protección a los menores de edad, analiza al pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño, ¿no?, que emitió su observación general 14, denominada sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, ¿no? Y analiza este principio, el cual indica es dinámico y debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Y por lo tanto, también nos recuerda que el interés superior del niño es un derecho sustantivo, al ser el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar los distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, ¿no? Entonces, como derecho sustantivo, este principio de interés superior del niño tiene manifestación. Entonces, por lo tanto, cuando se adopte una decisión, no solamente en sede judicial, sino en sede administrativa, o cuando se elabore una ley en el ámbito del Poder Legislativo, tiene que tenerse en consideración esta protección especial a los menores de edad. Ahora, este principio, que es de vital importancia en este caso, interés superior del niño, no solamente tiene una manifestación como derecho sustantivo, sino también es un principio jurídico interpretativo constitucional.
Y por lo tanto, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se va a elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Entonces, es como por ejemplo en el ordenamiento jurídico existe un principio indubio pro operario que en el marco de una controversia de la interpretación de normas jurídicas se debe hacer prevalecer aquella interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en el marco del principio de interés superior del niño, funciona de esta forma, la interpretación más favorable al menor de edad. Ahora, también tiene como manifestación este principio de interés superior del niño como norma de procedimiento, ¿no? Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto o a un grupo de niños en concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones, positivas y negativas, es decir, un balance general de la decisión en el niño o en los niños interesados, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos de un ordenamiento jurídico, no solamente el judicial, el administrativo, ¿no? En el marco de la elaboración de leyes, ¿no? En todo caso, siempre tiene que estar presente o inspirada la legislación en un ámbito protector del menor de edad. Otro derecho que analiza que tiene su origen en tratado internacional es el derecho a la inscripción del nacimiento, al nombre y a la nacionalidad, que nacen de la Convención sobre los Derechos del Niño, en específico en su artículo 7, ¿no? El cual establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos, ¿no? Es lo que se desprende de este artículo 7. También de que los estados, que son parte de este convenio, como el peruano, están obligados a velar porque todos los niños sean inscritos inmediatamente después de su nacimiento y mediante esta que adquieran su nacionalidad, porque están intrínsecamente ligados, ¿no? El nacimiento y la adquisición de la nacionalidad. Esta inscripción, indica este artículo 7, debe evitar obstáculos irrazonables o desproporcionados, como el cobre de sumas de dinero, entre otros, y debe estar al alcance de todos, ¿no? Porque es vital para el ejercicio del derecho a la nacionalidad y los que se desprenden del mismo. La inscripción inmediata del nacimiento de un niño está relacionada con el ejercicio de otros derechos, tal como les he mencionado hace un momento, como al libre desarrollo, la salud, la educación y otros servicios sociales, ¿no? Entonces es innegable que el derecho a la nacionalidad es necesario para que se efectivicen otros derechos fundamentales. Siguiendo con el análisis de este artículo 7 de la Convención de Protección de los Derechos del Niño, él mismo establece que al reconocer los derechos al nombre y a la nacionalidad, que el conocimiento de los padres de un niño se puede dar en la medida de lo posible, lo que implica que para registrar a un niño no siempre se podrá conocer el nombre de los padres. Y aquí está el aspecto o el argumento jurídico más relevante en toda la sentencia, ¿no? Proviene en todo caso del ámbito internacional, pero es el que aclara totalmente la situación, ¿no? Que el conocimiento de los padres de un niño se puede dar en la medida de lo posible. Entonces, que para registrar a un niño, ¿no? Su inscripción en una partida de nacimiento, no siempre se podrá conocer el nombre de los padres. Entonces, si es que no se conoce el nombre de los padres o de alguno de estos, sea el padre o la madre, ello no va a implicar, no va a ser óbice para no poder efectuar la inscripción de la partida de nacimiento de un menor de edad, ¿no? Piénsese, por ejemplo, y así lo establece, en el caso de los niños en situación de abandono u otras situaciones que denotan la imposibilidad de conocer el nombre de uno o ambos de los padres. Entonces, si es que se mantuvieran estos requisitos de que figure el nombre del padre, la madre o de ambos para que sea viable la inscripción de una partida de nacimiento de un menor de edad, existiría una doble conculcación de los derechos fundamentales de los menores de edad, ¿no? No solamente estás vulnerando el derecho de acceso a la nacionalidad, derecho fundamental a la nacionalidad, sino que también estás estableciendo un trato discriminatorio para aquellos niños que no tienen pues la posibilidad de conocer el nombre de sus padres.
Sin embargo, esta situación no puede impedir el registro del nacimiento de estos niños, como es obvio. Y se hace énfasis a que lo que debe diferenciarse al momento de la inscripción de un niño es precisamente el acto de inscribir inmediatamente un menor de edad, porque ese menor de edad merece una protección reforzada, adicional, teniendo en cuenta que no está en las mismas condiciones que un adulto, ¿no? Porque está relacionado directamente con la tutela al derecho al nombre y al derecho a la nacionalidad, ¿no? Entonces, si no hay inscripción, no hay posibilidad de que se efectivicen estos derechos. Entonces, no se puede comprender dentro del mismo espectro el momento de la inscripción de un niño respecto a otro que es el de reconocer a un menor de edad, el cual está relacionado con la tutela del derecho a la afiliación, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer la posibilidad de que se inscriba la partida de nacimiento de un menor de edad, ¿no? Y otra muy distinta es de que el mismo, el menor de edad, tenga la posibilidad de conocer a sus padres. Pero en todo caso, este segundo aspecto no debe configurar un limitante a la posibilidad de la efectivización del derecho a la nacionalidad, que está íntimamente ligado con la posibilidad de esta inscripción, a pesar del desconocimiento de los nombres de los padres del menor de edad. Y precisamente se acentúa o se subraya en la sentencia que es precisamente la confusión entre ambos actos, ¿no? De la inscripción y del conocimiento de los padres, la que ha llevado a que en el mundo, no solamente en el Perú, existan tantos millones de niños sin documento de identidad y como lógica consecuencia de ello no tengan acceso a servicios de educación, salud, seguridad social, entre otros. En la práctica, un niño sin ser registrado es un niño sin derechos. Ahora, el tribunal, como corresponde, en el análisis del bloque de constitucionalidad de los derechos del niño, analiza jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en específico el caso de las niñas Yang y Bósico versus República Dominicana, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte entiende que el derecho a la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado, ¿no? Ahí se genera la relación entre individuo-Estado, ahí se generan los derechos y deberes. La nacionalidad es un derecho fundamental de la persona humana que está consagrado en la Convención Americana, así como entre otros instrumentos internacionales, y es inderogable de conformidad con el artículo 27 de la Convención. Entonces, de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se extrae este aspecto que es gravitante, ¿no? Para entender cuál es el concepto o cuál es la principal razón de ser del derecho a la nacionalidad que es resguardado por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y la delimitación va en torno a la relación que se genera entre un ciudadano y la nación y por la misma los derechos y deberes. La importancia de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico político que liga a una persona a un estado determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política, ¿no? Nos recuerda la Corte. Como tal, la nacionalidad es un prerequisito para ejercicio de determinados derechos, ¿no? Y en nuestro ordenamiento jurídico basta con analizar simples casos, hechos cotidianos, ¿no? En los cuales se solicita el documento nacional de identidad, ¿no? Para la mayoría de los trámites que se realizan, o si no, mejor dicho, en todos los trámites que se realizan ante entidades estatales o en todo caso también ante entidades que brindan un servicio público, ¿no? Se necesita el documento nacional de identidad, es un prerequisito indispensable. Entonces, una persona que no cuente con partida de nacimiento, un niño que no cuenta con partida de nacimiento, obviamente posteriormente no va a tener un documento nacional de identidad y por ende no va a poder hacer ejercicio de sus derechos. Y el Tribunal Constitucional, para cerrar el análisis jurídico de esta sentencia, analiza o hace recuerdo del artículo 52 de nuestra Constitución, que ha sido modificado por el artículo único de la Ley 30.738.
y se hace recuerdo de los criterios para obtener la nacionalidad peruana. Son peruanos por nacimiento los nacidos en territorio de la República. No es el criterio conocido a nivel doctrinario como el jus solis. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente conforme a ley. Es el criterio del jus sanguinis. En este caso, el demandante, al tener nacionalidad peruana, ¿no? Automáticamente sus hijos, bajo este criterio del jus sanguinis, obtendrían la nacionalidad peruana. Son asimismo peruanos los que adquieran la nacionalidad por naturalización o por opción siempre que tengan residencia en el Perú. Es lo que establece el artículo 52 de la Constitución. Y bien, entonces el Tribunal Constitucional, al analizar todos los criterios jurídicos anteriormente mencionados, lo que podemos denominar como el bloque constitucional de protección de los derechos del niño, ¿no? Llega a la conclusión de que efectivamente está existiendo una vulneración al derecho a la nacionalidad de los menores de edad al establecer una norma, una diferenciación, ¿no? Que no tiene mayor sustento, en la cual solamente es viable de que una madre puede escribir a sus menores o su hijo menor de edad sin develar el nombre del padre, y lo cual no sucede en viceversa, ¿no? Cuando el padre es quien escribe y no devela el nombre de la madre, ¿no? Entonces considera que es una situación discriminatoria y que además obstaculiza la efectivización del derecho fundamental a la nacionalidad de los menores de edad y por ende también está vulnerando el bloque de constitucionalidad de los derechos del niño. Entonces, el fallo del Tribunal Constitucional en esta sentencia es de que se ordene la inscripción de los menores, los hijos menores de edad del demandante del señor Ricardo Morán Vargas, ¿no? En atención al resguardo, a la protección del bloque de constitucionalidad de los derechos del niño. Espero que haya sido de su agrado el análisis de esta sentencia. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.